En el Instituto Nacional del Derecho de Autor tenemos como prioridad dar atención, divulgación, promoción y todo lo que tiene que ver con el derecho de autor. ¿A qué me refiero? Nosotros trabajamos en derechos de autor sobre todo para proteger todos los derechos que están vinculados precisamente con el derecho de autor. En este caso me gustaría hacer una división de lo que nosotros tenemos y entendemos porque hay que atenderlo aquí en el instituto. Por un lado, al autor mismo, que es precisamente el creador. La persona más importante en el derecho de autor es evidentemente el autor. Pero por otro lado también tenemos a titulares de derechos conexos, artistas, intérpretes o ejecutantes que también forman parte de este gran mundo que es el derecho de autor. Y la tercera categoría sería la industria, los titulares de los derechos patrimoniales que por supuesto tienen una importancia y trascendencia en toda la labor del propio instituto. Nosotros lo que tenemos en México, siguiendo los lineamientos internacionales, sobre todo el Tratado de Berna, es una protección automática de las obras. Es decir, toda obra que es plasmada en un soporte material cuenta con esa protección. Sin embargo, en el Instituto Nacional del Derecho de Autor prestamos también el servicio de registro público para obras, contratos, etc. Lo importante de esto es que es un documento, en primer lugar, público. En segundo, es importante señalar que no es constitutivo de derechos, es declarativo. Pero es importante porque surte efectos frente a terceros, nos da la certeza como autores, como autoridad, de contar con una fecha cierta de pues, aquellas creaciones que son presentadas ante nosotros. Tenemos un vínculo muy importante al día de hoy entre el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Nos une un vínculo legal que son las infracciones en materia de comercio. Es decir, todas aquellas infracciones derivadas del derecho de autor, pero que están vinculadas de manera directa con los derechos patrimoniales, prácticamente, se ventilan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ellos son los legalmente facultados para resolver ese tipo de controversias, pero por otro lado también tenemos mucha más relación, porque no solamente se registran obras, no solamente se da una situación de registro entre ambas instituciones, aunque no están directamente relacionadas, pero sí tienen algún vínculo. Y es muy importante esta pregunta por varios aspectos. En la actualidad en México tenemos una situación que es real, no es que sea nueva, pero últimamente en la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal se le está dando mucho impulso, mucha protección a todo lo que son los derechos colectivos, todos los derechos culturales con los que cuenta México. Es importante entonces ver cómo de alguna manera la propiedad intelectual interactúa en esos terrenos. En el terreno del derecho de autor es complicado al día de hoy poder hablar de esa protección justamente porque no tenemos una certeza de quién es el autor. Si no tenemos autor, no tenemos a quién representar. Entonces debemos de contar con una titularidad, como ya lo habíamos comentado, pero eso no depende de nosotros como autoridad, sino que es una facultad que corresponde exclusivamente a todas las comunidades que integran los derechos culturales con los que contamos como un derecho fundamental además, pero que también están vinculados de manera directa a los derechos colectivos que ahora estamos protegiendo. De esta manera me parece que tenemos que trabajar, y así lo estamos haciendo de manera directa con el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero también es importante señalar que estas dos grandes sectores, grandes secciones del gobierno federal estamos trabajando de manera conjunta. ¿A qué me refiero? A que nosotros formamos parte del sector cultural, de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura es la cabeza de sector, evidentemente, en materia autoral. Y por otro lado, la Secretaría de Economía es la cabeza del sector, hablando precisamente del tema corporativo. Entonces, aquí se han firmado un convenio de colaboración en estos días, en recientes días, ambas secretarias de Estado, de Cultura y de Economía, firmaron un convenio de colaboración para trabajar de manera conjunta en muchas cosas. No es que se esté cerrando el mercado de estos derechos de manera que pueda perjudicar al artesano. Al contrario, lo que se busca es abrir ese terreno, ese campo, para que la gente pueda tener, por un lado, pues comercio, que se le conozca, que sepan quién es,
y no como de manera ilegal se ha venido haciendo en algunos casos. Y por otro lado, que se dé el comercio. Esa apertura de puertas lo que permite es salir a la gente, a los artesanos, a vender sus productos, pero de una manera justa, de una manera en la que no solamente se reconozca de dónde provienen las obras, que se reconozca quién es el titular, sino que eso tenga una representación o se vincule de manera directa con todos los beneficios que la economía le proporciona a estas comunidades. Tenemos en la actualidad varios puntos que es importante resaltar. El más importante es la divulgación del derecho de autor. A nivel nacional lo que nosotros hacemos es que en las universidades y en particular en la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos un vínculo directo con la materia de la propiedad intelectual. Pero esto no solamente está centrado a la parte universitaria, sino desde las escuelas, desde las primarias y desde antes en los hogares. Lo que nosotros pedimos es que a los niños, que es lo más importante que tenemos en México, se les enseñe qué es el derecho de autor. Una vez conociéndolo, porque los niños es son los máximos representantes de la cultura. Ellos son los que tienen que saber, uno, la existencia del derecho de autor, y dos, sobre todo, el respeto al derecho de autor. Si nosotros sabemos qué es, que hay que respetarlo, lo que van a hacer el día de mañana es que van a ser creativos. Nosotros tratamos de fomentar la creatividad en todas las personas. ¿Cómo? Pues a través de la divulgación precisamente de lo que es el derecho de autor. Es importante entonces ver cuáles son los retos que tenemos en el instituto. Por un lado, tener de regreso con nosotros todos los temas que estén vinculados con el derecho de autor. Es decir, si nosotros dividimos la propiedad intelectual el día de hoy en propiedad industrial y derechos de autor, porque así se da de manera natural desde siempre, en México tenemos dos institutos, el INPI e INDAUTOR. Lo importante sería que cada uno de los institutos se dedique al área que le corresponde. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene que dedicarse a la propiedad industrial y el Instituto Nacional del Derecho de Autor al derecho de autor y resolver todas las controversias que de aquí se deriven. Entonces, si nosotros contamos con esa seguridad, esa certeza de que el sector autoral estará representado por el instituto, pero además que las controversias se resolverán aquí, estaríamos cumpliendo de manera completa con ese mandato que constitucionalmente nos corresponde. Pero por otro lado también valdría la pena señalar que son varias las áreas que están previstas como parte de lo que nos corresponde. Por un lado, en materia civil, evidentemente el derecho de autor se desprendió de esta materia y cuenta con una autonomía total y natural. Por otro lado, en materia administrativa tenemos que ver, porque una vez que nosotros concluimos los procesos, o el INPI, como le he comentado, bueno, se resuelven las controversias ante el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia Administrativa. En caso de que haya alguna inconformidad con las resoluciones de este tribunal, entonces ya se llega a lo más alto de los tribunales en materia federal, que serían los tribunales colegiados. Y en todo caso, pues también se tendría acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver esas controversias. Eso sería por ese lado. Y por otro lado, el reto más importante es ver de qué manera podemos lograr una protección total, hablando de estos derechos que corresponden a las comunidades. Cuando hablamos de los derechos colectivos, integramos a todas las comunidades que integran a nuestra República Mexicana. Digamos que esos son los más grandes retos con los que contamos. Si logramos cumplir con ello, estaríamos dando respuesta a lo que el derecho de autor pretende en los Estados Unidos mexicanos. Pues nosotros agradecemos mucho la intervención de este tipo de asociaciones, porque lo más importante con lo que contamos es con la divulgación. Tener acceso a los medios, a la promoción, a los cursos que se imparten, a los intercambios, a nosotros poder, en todo caso, tener acceso a todos los medios con los que ustedes cuentan, a nosotros nos ayuda mucho. Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía, que toda la gente conozca lo que hacemos, que conozcan sus derechos, que sepan cómo se pueden hacer valer y en todo caso cómo se pueden salvaguardar cuando existe alguna violación a ellos.
Para nosotros eso sería lo más importante. Pues agradecerle mucho, doctora, de verdad que para nosotros es muy importante poder contar con este tipo de participación en todos estos terrenos, sobre todo con gente tan profesional como usted y todo el equipo del que se ha rodeado, y sobre todo porque la conocemos desde hace mucho tiempo y es muy inquieta, no se queda solamente a nivel nacional, sino internacional. Y México está obligado el día de hoy no solamente a trabajar aquí en México, sino que sepan, que nos conozcan, que estamos abiertos y que estamos precisamente en espera de un intercambio de esa manera. Y es lo que usted hace de una manera muy correcta, doctora.